Ese tema de la disponibilidad biológica. No voy a agrandar la pantalla porque al agrandar me sale en formato de video, que no sé qué es lo que ha ocurrido, porque tengo una presentación en video y otra para las clases. De todas maneras, si ustedes agrandan, van a tener también el video que les he puesto en la plataforma. Entonces, vamos a hacer la clase con las diapositivas pequeñas, pero cada uno tiene este tema en la plataforma. Vamos a hablar de la disponibilidad biológica y habíamos visto qué significa disponible biológicamente. Es cuando ese fármaco, al liberar el principio activo, ese principio activo atraviesa las membranas, ya sea a través de la membrana gástrica o la membrana intestinal, para pasar al torrente sanguíneo y dirigirse hasta el órgano donde va a producir el efecto terapéutico. Sin embargo, para que este medicamento produzca esa acción terapéutica en ese órgano afectado, no solamente va a depender de la cantidad de principio activo y de la calidad del principio activo, sino también de la estabilidad que afecta esa eficacia terapéutica. Puede ser que haya una equivalencia química, pero la parte clínica está fallando. Y eso se produce, sobre todo cuando la equivalencia clínica se ve afectada, es por una modificación en la estabilidad. Por eso es que cuando nosotros hablamos de biodisponibilidad o disponibilidad biológica, debemos tomar en cuenta qué es un equivalente biológico. Debemos saber qué es un equivalente clínico y además qué es un equivalente químico. En biofarmacia habíamos hablado del equivalente químico y ahora vamos a hablar del equivalente biológico. Químico, hemos dicho, cuando un principio activo sale de diferentes industrias farmacéuticas con diferentes nombres comerciales, pero cuando realizamos el control de calidad, todos esos principios activos deben tener los mismos atributos de calidad, es decir, deben producir el mismo efecto terapéutico. En cambio, cuando nosotros ya hablamos de equivalente biológico o de equivalente clínico, ¿qué son los equivalentes biológicos? Son equivalentes químicos que tienen el principio activo con todos los atributos de calidad. Y cuando se administran en la misma cantidad, van a producir la misma biodisponibilidad, van a generar la misma acción terapéutica. Ese es el equivalente biológico. Y cuando hablamos de equivalente químico, nos referimos al equivalente químico que va a producir la misma acción terapéutica cuando administramos en la misma dosis a pacientes que tienen la misma patología. Entonces, entre equivalente biológico y equivalente clínico hay una pequeña diferencia, porque ambos son equivalentes químicos. Segundo, que se van a administrar en la misma dosis y que van a producir el mismo efecto terapéutico. Y aquí viene la diferencia. El clínico, cuando además tienen la misma enfermedad, la misma patología. Eso simplemente hay que considerar cuando hablamos de estabilidad que afecta al proceso de absorción de los medicamentos. Y cuando hablamos de estabilidad que afecte a la absorción, debemos verificar la equivalencia clínica y la equivalencia biológica, porque en la parte física, cuando nosotros hacemos el control de calidad, ya estamos verificando la equivalencia química. Si ese principio activo reúne todos los atributos de
calidad. Y para eso existen factores que van modificando, que influyen en la estabilidad de la absorción, en la estabilidad de la disponibilidad biológica. ¿Y cuáles son esos factores? Uno, el cambio en la forma cristalina. Y esa forma cristalina la conocemos como polimorfismo. Sabemos que algunas drogas, como las hormonas sexuales, los barbitúricos, algunos antibióticos, sufren el fenómeno de polimorfismo. ¿Qué significa eso? Que existen en dos formas cristalinas. Y dependiendo de la forma cristalina en la que se encuentren, van a ser activos o van a ser inactivos. A eso se refiere el polimorfismo que hemos visto en biofarmacia. ¿Y cuál es la característica de estas sustancias polimórficas? Que van a diferir en sus propiedades físicas. ¿Qué propiedades físicas conoce? El punto de fusión, la solubilidad, la densidad, la viscosidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muy bien. Entonces, esas son las propiedades físicas que afectan a los polimorfos. Y la forma farmacéutica de estas sustancias polimórficas que les he dicho, barbitúricos, hormonas sexuales, algunos antibacterianos como el cloranfenicol, la canamicina, dependiendo de su forma farmacéutica, va a depender también un fenómeno o una propiedad física, que es el punto de fusión. La que tenga mayor punto de fusión y menor solubilidad va a ser la forma farmacéutica más estable. Entonces, en estos principios activos, tanto en producción como en control de calidad, hay que incidir en el control de estos dos parámetros, el punto de fusión y la solubilidad, cuando estamos evaluando estabilidad que afecte al proceso de absorción. ¿Qué parámetros? Punto de fusión y solubilidad. Porque como farmacéuticos debemos saber la forma farmacéutica que tenga un punto de fusión más alto y a la vez una baja solubilidad va a ser considerada una forma farmacéutica estable. Y esto se da en todos los polimorfos. Hemos visto ejemplos con el cloranfenicol. Les he hablado de la canamicina, les he hablado de la novobiosina en antibióticos, porque son algunos antibióticos, pero sí todos los barbitúricos, todas las hormonas sexuales. Por ejemplo, en la novobiosina, en su forma cálcica, en su sal con calcio, se convierte primero en un ácido amorfo y luego cambia a su forma cristalina. Y ese proceso en el que cambia su forma cristalina hace que se vuelva inactiva, pierda su estabilidad, se vuelve inactivo. Y ese proceso de cambio, si no está en las condiciones que garanticen su estabilidad de temperatura, de humedad, de oxígeno, ese proceso puede darse rápidamente. Estamos hablando de 20, de 30 días como máximo para que pierda su estabilidad. Algo similar ocurre con ¿quién? Con el cloranfenicol en su forma de palmitato o con la grisofulvina o con los barbitúricos, las hormonas sexuales. Por eso es que en estas drogas que sufren el fenómeno de polimorfismo, debemos evaluar
la conservación de su forma cristalina, porque todos los polimorfos en su forma cristalina pueden ser activos más que en su forma amorfa. Pero si alguno se ha elaborado en su forma amorfa, hay que evitar que pase a su forma cristalina. ¿Y cómo vamos a evitar? Controlando el punto de fusión y la solubilidad. A mayor punto de fusión, menor solubilidad, este polimorfo va a ser más estable. Va a ser más estable. Entonces, ahí está de la novobiosina. Un segundo parámetro que afecta a la estabilidad de la absorción, el tamaño de las partículas. Y nosotros sabemos que el tamaño de las partículas va a depender, por un lado, de la dureza, parámetro que dentro del laboratorio de control de calidad es indispensable controlar a través de las pruebas de friabilidad con el durómetro. No debe ser un comprimido, una forma farmacéutica sólida, ni muy dura ni muy suave, porque al ser muy dura no se disgrega o se va a disgregar en partículas demasiado grandes. Y si es demasiado blanda, en el manipuleo, al retirar del blister, ya empieza a perder parte, se empieza a deshacer. Y al deshacerse, ¿qué está ocurriendo? Estamos perdiendo parte de ese principio activo. Entonces, en los sólidos habíamos dicho que dentro de la parte química controlábamos la velocidad de disgregación, de la cual dependía la velocidad de disolución y la velocidad de absorción para producir ese efecto terapéutico. Y esa velocidad de disolución, de disgregación, de absorción va a estar relacionada con el tamaño de las partículas. Cuanto más pequeña sea la partícula, más rápidamente va a ser su disolución. Y por lo tanto, si más rápidamente se disuelve, más rápidamente se absorbe, llega al torrente sanguíneo, llega hasta ese órgano que necesita ese medicamento y para producir el efecto terapéutico. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en principios activos de baja solubilidad. ¿Y cuáles son esos principios activos de baja solubilidad? Por ejemplo, la grisofulvina o en algunos ungüentos oculares que tienen el óxido de mercurio como principio activo o en algunas formas farmacéuticas que se administran por vía parenteral, como la insulina, por ejemplo, en la que es muy importante el tamaño de la partícula, ya que de acuerdo al tamaño de las partículas, estamos condicionando las dosis individuales, sobre todo en el caso de la insulina. Un tercer factor que afecta a la estabilidad en el proceso de absorción, la formación de isómeros, la isomerización. Existen principios activos de uso terapéutico que en su composición tienen moléculas en su forma levógira y en su forma dextrógira, que no tienen elementos de simetría. Entonces se presentan como en antiómeros, en su forma R y en su forma S. Y solo uno de esos enantiómeros, igual que en los polimorfos, solo uno de esos polimorfos o de esos enantiómeros son farmacológicamente activos. Y esto tiene gran importancia en los esteroides, en algunos productos naturales que tienen alcaloides, ya que al pasar de una forma R a una forma S o de una forma S a una forma R, ¿qué ocurre? Van perdiendo su estabilidad. Y esto sobre todo se produce cuando se almacena en condiciones
fuera de lo normal, temperaturas por encima de los 25 grados centígrados o condiciones de humedad muy altas. Entonces, estas formas enantioméricas cambian de una R a una S. Y en este caso, como farmacéuticos, nosotros dentro del laboratorio de control de calidad debemos controlar la rotación específica. ¿Para qué? Para asegurar esa forma activa, para que produzca ese efecto terapéutico. Y esto es de fundamental importancia, por ejemplo, en la adrenalina. Esto también de la formación de isómeros hemos visto en biofarmacia, pero desde el punto de vista químico, donde la adrenalina puede presentarse en su forma dextrogiral, que es activa, y por un factor como la presión, la temperatura, la luz, puede convertirse en su forma inactiva dextrógira. O en las anfetaminas, o en el tartrato de ergotamina. Reviste mucha importancia la formación de isómeros. Otro factor, la formación de complejos. Muchas veces, cuando el farmacéutico en producción no ha tomado la precaución de verificar qué sustancias auxiliares va a utilizar, qué principios activos, ¿qué ocurre? Empieza a formarse complejos entre los principios activos, entre las sustancias auxiliares o entre principio activo y sustancias auxiliares. ¿Y qué ocurre cuando hay la formación de complejos? Va perdiendo su estabilidad y al perder su estabilidad afecta al proceso de absorción. Se reduce la disponibilidad biológica de ese medicamento. Y esto es de vital importancia. El acetaminofeno, el paracetamol, la antipirina, que pueden formar complejos que eviten la absorción de ese medicamento. Y un caso muy importante, la quelación, que ocurre de un principio activo con una sustancia auxiliar que tiene calcio. Por ejemplo, la tetraciclina. Cuando nosotros vamos a producir la tetraciclina, no debemos utilizar un excipiente que tenga calcio en su composición. ¿Por qué? Porque inmediatamente forma un quelato que disminuye la absorción de ese principio activo. Por eso es que cuando se administra la tetraciclina, como farmacéuticos tenemos la obligación de aconsejar al paciente y decir, cuando tome tetraciclina, no debe consumir un lácteo, porque la leche, el yogur, el queso, ¿qué tienen en su composición? Calcio. Entonces no se absorbe. ¿Por qué? Porque llega a formar un quelato. O el polietilenglicol, que forma complejos con el fenobarbital. Y ya sabemos que la formación de complejos incide en la biodisponibilidad, disminuye la biodisponibilidad. O en las penicilinas. ¿Qué va a ocurrir en las penicilinas? Con la sacarosa, las penicilinas, sin necesidad de que forme complejo, va a disminuir la velocidad de absorción. ¿Por qué? Porque empieza a degradarse. Ese complejo penicilina-sacarosa es 6 veces mayor que la penicilina sin complejar. Entonces, hay que tener esas precauciones como farmacéuticos cuando hablamos de estabilidad. Otro factor, la formación o la descomposición de sales o ésteres. En la formación o descomposición de sales o ésteres, debemos considerar
¿Cuándo vamos a administrar un principio activo en forma de sal o en forma de éster? ¿Y para qué administramos en forma de sal o en forma de éster? Hay principios activos que si no están en forma de sal o no están en forma de éster, no se absorben. Entonces, al producir en forma de sal, estamos aumentando su estabilidad. Estamos muchas veces reduciendo los efectos indeseables o la toxicidad. Entonces, por eso el farmacéutico en producción sabe qué principios activos va a producir en forma de sal, qué principios activos va a producir en forma de éster para aumentar estabilidad, para aumentar solubilidad, para reducir toxicidad, para mejorar el sabor. Entonces, para eso se produce en forma de sal o éster. Por ejemplo, en el caso de la hidrocortisona, en forma de su sal sódica, por eso que la hidrocortisona llega en forma de sal sódica, porque se absorbe más rápidamente que la hidrocortisona pura. En cambio, en su forma de éster, ¿qué ocurre? La misma hidrocortisona, si la produce en forma de éster, es inestable. ¿Y qué ocurre si es inestable? Empieza un proceso de degradación durante su almacenamiento en la farmacia o en la industria farmacéutica, empieza a degradarse. ¿Y en qué va a incidir? En la absorción. Llega un momento en el que no se absorbe, en el que no produce su acción terapéutica. Y esto ocurre, igual que en el caso de la hidrocortisona, con las penicilinas, con la tetraciclina, con la teofilina, con la eritromicina, la lincomicina. Por eso, como farmacéuticos, debemos saber cuál vamos a producir en forma de sal, qué principios activos debemos producir en forma de éster y con qué finalidad hacemos eso para aumentar la estabilidad, para reducir las reacciones indeseables, para mejorar el sabor, para aumentar su biodisponibilidad. Otro factor que debemos tomar en cuenta, la descomposición de hidratos. Existen principios activos hidratados que tienen moléculas de agua o principios activos que durante ese proceso de producción, si estamos en un ambiente demasiado húmedo, donde el farmacéutico no ha controlado el grado de humedad, esas moléculas de principio activo tienen afinidad por el agua. Y si el ambiente está demasiado húmedo, empiezan a captar esa humedad del ambiente. Por eso en producción, en control de calidad, es muy importante controlar la temperatura, controlar la humedad del ambiente, controlar la luz, porque hay principios activos sensibles a la luz. Entonces, ¿qué ocurre cuando las moléculas de principio activo de una formulación empiezan a captar agua, solvente, empiezan a retener en la formulación el agua? Y cuando se almacena en otra condición, se deshidratan, pierden el agua. Y ese cambio en el que en un momento se han hidratado y en otro momento se han deshidratado, provoca la degradación. Y esa degradación afecta la biodisponibilidad, afecta el proceso de absorción del medicamento. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, con la cafeína, con la teofilina, que tienen este problema, que tienen este problema.
que pueden captar agua y en un proceso de almacenamiento en condiciones diferentes, perder ese agua, descomponer ese agua. Y ahí ese paso de hidratado a deshidratado incide en la biodisponibilidad. Otro factor, la desintegración, que es un factor muy importante de los sólidos, porque gracias a la desintegración, las moléculas se van a disolver más rápida o más lentamente. Si se desintegran en moléculas grandes, la disolución va a ser lenta. Pero si la desintegración es en moléculas pequeñas, la disolución será rápida y por lo tanto la absorción también será más rápida. Entonces, por eso es un factor muy importante la desintegración. La disolución, que está asociada a la desintegración, y son factores muy importantes en los sólidos. Otro factor, la penetrabilidad, que es muy poco se da en las formulaciones medicamentosas. Y este factor de penetrabilidad está muy relacionado con el tamaño de las partículas, con la disolución, es decir, con la desintegración y la disolución de las formas farmacéuticas sólidas. En el caso del carbón, del caolín, del talco, estos se van depositando en la superficie y van reduciendo la biodisponibilidad de algunos principios activos. La cafeína, la sacarina, también disminuyen por formación de complejos con el principio activo y evitan que haya absorción, evitan que haya penetrabilidad. Ahora, ¿qué controles adicionales como farmacéuticos debemos realizar para evaluar la estabilidad de la disponibilidad biológica? Todos estos controles adicionales deberían realizarse paralelamente a los estudios de estabilidad química. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar la disponibilidad biológica de una forma farmacéutica que se está elaborando. Y estos controles adicionales son dos. Hay controles in vitro que se realizan en el laboratorio y controles in vivo. Desde luego que los controles in vitro, utilizando matraces, buretas, espectrofotómetros, son más rápidos, son más económicos. Pero los in vivo, cuando se realizan en animales de laboratorio, después se pasa a seres humanos, nos van a dar una información más valiosa, porque ya estamos haciendo en animales y estamos replicando en seres vivos. Pero, sin embargo, para ese control in vivo necesitamos hospitales especializados, donde no solamente hayan farmacéuticos, sino que debe haber médicos que estén haciendo controles. Y eso es obligatorio en las moléculas nuevas, en las moléculas que van a salir al mercado, que nunca se han utilizado, que no hay bibliografía que nos avale. En ese caso es obligatorio, además de hacer pruebas in vivo o in vitro, realizar las pruebas in vivo. Pero si ya ese medicamento tiene datos bibliográficos de estudios in vivo que garanticen una actividad farmacológica, en el laboratorio de control de calidad solamente se realizan los controles in vitro. Es decir, los cambios que se van a producir en las formulaciones y que son causantes de afectar la disponibilidad biológica. Entonces, se aplican técnicas de difractometría de rayos X, se va a realizar técnicas de espectroscopía infrarroja, se va a realizar la cristalografía óptica o un análisis térmico
diferencial o se van a realizar técnicas por HPLC, por HPLC. En cambio, como les digo, los ensayos in vivo requieren no solamente farmacéuticos, requieren médicos, requieren hospitales especializados, donde primero se realizan pruebas en animales y después se pasa a seres humanos. Y cuando se trabaja con seres humanos, estos deben ingresar por su propia voluntad, firmando inclusive protocolos, porque ya en los ensayos in vivo se van a realizar estudios de farmacocinética, se va a ver la toxicidad, se va a ver las reacciones adversas y eso debe ir evaluando el médico conjuntamente con el farmacéutico que va realizando pruebas en sangre, en excreción urinaria y paralelamente realizando estudios de estabilidad química para terminar con un tratamiento cinético de los datos, de manera que se manifieste qué datos afectan más a la biodisponibilidad, a la absorción de ese medicamento. Y los factores que más afectan, la temperatura, el pH, la humedad, que producen mayor velocidad de degradación. Y desde luego, al estudiar la estabilidad química, el envejecimiento acelerado, porque el envejecimiento clásico hemos dicho que tarda demasiado tiempo, tarda todo el periodo de vida útil que un principio activo podría tener. Con eso hemos visto esta parte de disponibilidad biológica. ¿Qué factores afectan en la absorción de un medicamento? Y estos factores deben estudiarse paralelamente a la estabilidad química. Preguntas, dudas.